Hola niños, les doy la bienvenida un día más en la iglesia para charlar de la palabra del Señor. Estamos reunidos hoy y espero que se vayan preparando para que nos podamos encontrar muy prontito en la iglesia y poder hablar y compartir un momento juntos. Pero también vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de conectarnos de esta forma. Y hoy vamos a hablar de una historia que es muy importante y vamos a ver algo que va a ser muy interesante para ustedes, para todos, pero más para ustedes. ¿Por qué? Porque el protagonista de la historia que hoy les voy a contar era un niño al igual que ustedes. Vieron que a veces uno piensa, aquel adulto es papá o es mamá o trabaja o es grande, es mayor que yo, por eso tiene una relación con Dios, por eso Dios le puede hablar. ¿No les pasa a ustedes que piensan de esa forma? Pero hoy vamos a ver que no es condición necesaria para tener una relación con Dios y para poder escucharlo ser adulto o ser mayor. Si ustedes como niños buscan la presencia de Dios y buscan tener una relación con Él, la van a encontrar mucho más que yo, mucho más que la gente grande. ¿Saben por qué? Porque hay una palabra que dice que el reino de los cielos es de los niños. Y el Señor está esperando con sus brazos abiertos a los niños para que vayan a hablar con Él y estar en su presencia. Saben que cuando hay algún niño que busca de la presencia de Dios, Él se hace presente siempre. Nunca le va a fallar a los niños, nunca falla, pero Él está ansioso, deseoso de que cada uno de ustedes vayan a buscarlo a Él y quieran ser sus amigos, ¿sí? Entonces, hoy les traje una historia y como les decía recién, el protagonista es un niño. Y acá vamos a ver de qué se trata. Fíjense, el título que puse es "Me aburre la religión, quiero una relación con Dios". ¿Por qué a veces puede pasar que nos aburra la iglesia o acá como dice la religión? Porque Dios no es una religión. Él vivir con Él no es vivir en la religión, sino vivir de una forma diferente. Vivir en una relación con Él, que es diferente. No es como decir, hago un trámite, voy a la iglesia y escucho lo que me dicen de Dios y me voy a mi casa. Sino que cuando uno en vez de religión, eso sería religión, pero cuando uno en vez de religión tiene una relación y quiere una relación con Dios, puede, por ejemplo, encerrarse en su habitación, hablar con Él, decirle que lo necesita, que quiere estar con Él, contarle los problemas que tenga, las preocupaciones, las necesidades, buscar ser un amigo. Seguramente que ustedes deben saber cómo uno se puede hacer amigo de otra persona. Y esto con el Señor pasa lo mismo. Él está esperando que los niños vayan a buscarlo. Y vamos a ver que esta es la historia de Samuel. Dios llamó a Samuel el profeta de Dios. Cuando Dios llamó a Samuel, vamos a ver que era muy pequeñito. Una noche oscura. Yo quiero tener un niño, sollozaba Ana. Desde hacía mucho tiempo deseaba tener un hijo. Ahora estaba en la casa de Dios contándole a Dios su problema. El anciano Elí, sacerdote de Dios, se sentó para escucharla. Ana dijo a Dios: mi hijo también te pertenecerá si tú me ayudas. Dios consoló a Ana y escuchó sus oraciones. Pronto Ana tuvo un niño, lo llamó Samuel, y lo quería muchísimo. Pero no se olvidó de que su pequeño Samuel pertenecía también a Dios. Tan pronto como Samuel fue lo suficientemente mayor, Ana lo llevó al anciano Elí, el sacerdote de Dios. Elí enseñará a Samuel a amar a Dios y a vivir como Dios quiere, se dijo Ana. Samuel lloró un poco, pero Elí lo cogió de la mano con cariño. Por favor, cuídalo bien por mí, le pidió Ana. Después, antes de irse a casa, Ana rezó una oración especial de acción de gracias a Dios.
Amado Dios, tú me has hecho muy feliz. No hay nadie como tú. Tú lo sabes todo. Tú das a tus hijos, tú das hijos a la gente cuando no tienen ninguno. Das comida al hambriento, cuidas de los pobres, mantienes a salvo a tu pueblo. Como ven, Ana estaba muy, muy agradecida y muy feliz porque Dios le había dado un hijo. Elí era bueno con Samuel. Sus propios hijos habían crecido ya, pero le daban muchos problemas. Samuel no le daba ningún tipo de problema. Aprendía rápidamente todo lo que Elí le enseñaba. Y las cosas que Elí le enseñaban, ¿qué eran? Cosas relacionadas a Dios, ¿sí? Una noche, cuando Samuel estaba en la cama, oyó que alguien pronunciaba su nombre. Se levantó y corrió junto a Elí. «Aquí me tienes», le dijo a Elí. «Yo no te he llamado, Samuel, vuelve a la cama». Le volvieron a llamar. «Aquí estoy, no te he llamado, Samuel, vuelve a la cama». ¿Qué pasaba? Samuel pensaba que Elí lo llamaba y Elí le decía, «No, yo no te llamé». Dios llamó de nuevo. «Samuel, Samuel». «Te escucho», respondió Samuel. Después de esto, Dios habló a Samuel un buen rato. Samuel escuchó a Dios y cuando se hizo mayor, todos le escucharon a él porque sabían que les decía lo que Dios quería. Y si ustedes buscan un poquito más en la palabra de Dios, van a ver que Samuel fue un gran profeta que hablaba al pueblo de Dios, muy fiel a Dios en dar su mensaje, y todos sabían que él hablaba de parte de Dios, porque Dios lo respaldaba. ¿Qué sucedió aquí? Samuel estaba escuchando la voz de Dios y él no se daba cuenta que era Dios el que le estaba hablando, el que lo estaba llamando, porque Samuel tenía un propósito de parte de Dios. Por eso yo les decía primero de estar atentos escuchando. ¿Cómo uno puede estar atento escuchando a Dios? Cuando uno lo busca, cuando uno trata de tener una relación con Dios, piensen ustedes, a ver, ¿ustedes oran? ¿Ustedes hablan con Dios? ¿Buscan la presencia de Dios? ¿Lo adoran? ¿Le cantan canciones? ¿Disponen su corazón para que el Señor esté con ustedes? Todas esas acciones que yo estoy diciendo hacen que uno vaya estando más cerca de Dios, que nuestro corazón esté más cerca de Dios. Y cuando Él nos habla, como estamos cerquita de Él, reconocemos su voz. En este caso Samuel lo escuchaba, pero no reconocía, no se daba cuenta que Dios le estaba hablando. Pero el sacerdote Elí le dijo que él no era, que cuando lo llamen de nuevo, que él le diga que estaba escuchando y que lo iba a obedecer. Ahí se dieron cuenta que era Dios el que le estaba hablando. Pero Samuel tuvo esa disposición de escucharlo. Él dispuso su corazón en realidad, no es este oído, sino es el corazón nuestro que tiene que estar preparado para escuchar a Dios. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que a cada uno de ustedes, en algún momento el Señor les va a hablar, o ya les habló, o quizás les va a hablar, y los va a llamar, y les va a dar un propósito para la vida de cada uno de ustedes. Ustedes tienen que ir disponiendo su corazón, preparando su corazón, llenándolo de cosas buenas, que su corazón sea como un jardín de flores con una tierra fértil donde uno pone una semillita y esa semillita crece y da buenos frutos. Tienen que ir preparándose de esa forma para que cuando el Señor los llame, ustedes estén listos para oírlo y sobre todo para tener la actitud que tuvo Samuel de obedecerlo. Entonces, esta es la palabra de hoy. Perdón, ahí estoy de nuevo. Esta es la palabra de hoy. Espero que sirva para que estemos preparados para esos momentos donde el Señor nos vaya a llamar. Recuerden
que Él tiene cosas grandes preparadas para ustedes y para mí, para cada uno de nosotros. Pero nosotros, mientras tanto, hasta que llegue el momento del cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas, tenemos que ir preparándonos, dejando que nuestro corazón se llene de cosas buenas, que no tengan cosas malas, echando fuera de Él todo lo que no le pertenece al Señor, para que cuando Él nos llame estemos dispuestos a escucharlo y a obedecerlo. Así como hizo Samuel, que obedeció y se convirtió en un gran profeta, en un hombre, en un hijo de Dios, que llevaba la palabra del Señor a su pueblo. Pero recuerden que cuando Dios lo vino a llamar y le vino a hablar, Él era tan solo un niño, como cada uno de ustedes. Espero que esta palabra les sirva y que estén atentos, que estén muy atentos y que estén velando, como dice la palabra. ¿Qué quiere decir velando? Buscando de la presencia del Señor, buscándolo, orando a la mañana, a la noche, en cualquier momento que ustedes puedan, dispongan su corazón a tener una relación con Él. Bueno, nos vemos la próxima.